se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, aunque aún nos queda denunciar a fuego urgente que Jesús está volviendo. Vamos a orar para iniciar nuestro tema de esta noche. Eterno Padre, gracias te damos por tu amor y tu justicia a favor de cada uno de nosotros. Gracias por Cristo, que en Él encontramos esos dos elementos fundamentales de tu carácter. Te rogamos, oh Señor, que nos des el Espíritu de Cristo al abrir tu palabra, al abrir el testimonio de Cristo en el espíritu de profecía. Te rogamos, oh Señor, que vengas a nosotros a través de Cristo, abra nuestras mentes, nuestro entendimiento a tu palabra y a los testimonios. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy es el sábado de Cristo. El texto, hay dos textos clave en Isaías 58, 12 al 14, y lo vamos a leer, y después vamos a leer Mateo 12, 1 al 8. Leemos así en Isaías 58, 12 al 14. Y edificarán los de ti los desiertos antiguos, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Este es un texto escatológico. Acá, de 1844 en adelante, Dios iba a levantar un pueblo y lo levantó. Y usted y yo somos parte de ese pueblo. Para restaurar esta verdad del gran día de reposo, del día sábado. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia santo, glorioso de Yahweh, y lo venerares, y no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Verso 14. Entonces te deleitarás en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Mateo 12, 1 al 8. Por aquel tiempo pasaba Jesús por los sembrados en sábado. Sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas de trigo y comérselas. Verso 2. Al ver esto, los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Abro paréntesis, en la tradición de ellos, cierro paréntesis. Él contestó, verso 3, ¿no habéis leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Verso 4, él entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, lo que no se les permitía a ellos, sino solo a los sacerdotes. Verso 5, ¿o no habéis leído en la ley que los sacerdotes en el templo profanan el sábado sin incurrir en culpa? Verso 6, pues yo os digo que aquí está uno más grande que el templo. Verso 7, si vosotros supierais qué significa esto, lo que pido es misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los que no son culpables. Verso 8,
Este es el énfasis del versículo 8. Sabed que el Hijo del Hombre, Jesús, Jesucristo, es Señor del sábado, es dueño, es autor, es creador del sábado. El sábado, o sea, el reposo, es una revelación de Cristo y una señal mediante la cual aquellos que la aprecien saben que es el Señor quien los hace justos y los santifica. El sábado o el reposo en Cristo está en el corazón mismo del mensaje de 1888. Ese mensaje prepara un pueblo mediante la justicia por la fe para la segunda venida de Jesús. El testigo fiel, Jesucristo, entregando este mensaje a través de la sierva, la señora Elena Ángeles White, escribió en relación con ese mensaje. Cristo es el sistema completo de verdad. Declara, yo soy el camino, la verdad y la vida. E.J. Waggoner, uno de los mensajeros de 1888, desarrolla y clarifica esa idea. El mensaje del tercer ángel es justicia por la fe, ya que el sábado es justicia por la fe. Mediante él, el hombre se relaciona con las obras de Dios, y dichas obras de Dios son perfectas. Por lo tanto, abro paréntesis, el hombre, cierro paréntesis, alcanza el reposo por la fe. Así, reposar en Cristo está en el núcleo central del mensaje de 1888, que fue el mensaje de la justificación por la fe. Cristo, nuestra justicia. Y estudiar el reposo que Cristo da es de gran valor. Se trata del don de reposo que nos da Jesús. Mateo 11:28. El sábado lleva en el mismo, el poder creador de Dios, el reposo de Dios, la bendición de Dios, la presencia de Dios. Es una presencia que concede santidad, pureza, y es la continua presencia de Dios que santifica. Ningún otro día tiene esta característica, tiene esta especialidad. Ningún otro día de la semana, ni lo tendrán. El sábado es un recordatorio de Dios creador. Es el recordatorio de la manifestación de su poder creador. Es una señal entre Él y su pueblo para siempre. Alabado sea el Señor. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó, descansó. Éxodo 31:17. Porque el creyente encuentra en Jesús el poder creador de Dios, que se manifiesta haciendo de él una nueva criatura. El poder creador es el mismo que el poder redentor. Por consiguiente, redención es creación. Son una y la misma cosa. Lo primero que es Jesús para el pecador que responde a él es creador. Entre paréntesis, redentor. Cristo hace de él una nueva creación. Veámoslos allá en 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Se abandona la carne y entra el espíritu de Cristo. Salmo 51:10. Así, la obra de Dios en la redención es creación. En el sábado hay reposo divino, mis amados hermanos y hermanas. Hebreos 4:4. Pues en cierto lugar dijo así del séptimo día. Y reposó Dios de todas sus obras en el 7º día. Hemos visto que solo los que creen pueden entrar en su reposo. Dios es espíritu. Por lo tanto, su reposo es un reposo espiritual. El reposo espiritual es liberación del pecado.
Por otra parte, el creyente encuentra en Jesús el reposo de Dios. Hebreos 4:10. Porque el que ha entrado en su reposo, en Cristo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. El reposo es un don. Por lo tanto, está escrito: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El reposo espiritual se recibe solamente por la fe en el Hijo de Dios, en nuestro Señor, Salvador, sumo sacerdote, Cristo Jesús. En el sábado está la bendición de Dios, Génesis 2:3. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él descansó, reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Porque el creyente encuentra en Cristo la bendición de Dios Padre. Hechos 3:26. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijera, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Efesios 1:3. Y bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es Dios Padre, por medio de su Hijo Jesucristo, quien nos bendice y nos aparta de nuestros pecados. En el sábado se encuentra la santidad de Dios. Es solamente la presencia de Dios la que puede hacer santa alguna cosa o alguna persona. Moisés, cuando vio aquella zarza que ardía sin consumirse, se dispuso a ir para contemplar esta gran visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Entonces, cuando Yahweh vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Dios le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:4-5. Aquel lugar se había convertido en tierra santa solamente por la presencia de Dios en la zarza. De la misma forma, la presencia de Dios hizo santo al séptimo día y lo hace santo cada 7 días de la semana. Cada séptimo día Dios lo hace santo por la presencia que él hace en su pueblo, en sus hijos e hijas, cuando nos reunimos para adorarle, sea en nuestros hogares, sea debajo de un árbol, sea debajo de una cadera, no importa donde sea. Cuando invocamos su presencia, donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Cristo, la presencia de Dios llega allí y ese lugar se convierte en un lugar santo. Es la presencia de Cristo la que hace santo al que cree, y es su continua presencia la que lo santifica. En cierto día, el pastor R.J. Whelan señaló: la justicia es santidad que se ha enfrentado con el problema del pecado en la naturaleza humana pecaminosa y ha triunfado sobre él. Por lo tanto, justicia es mucho más que simplemente santidad. Por lo tanto, es Cristo en nosotros el que nos hace justo, y solamente mediante su justicia mediante su fe se puede recibir su justicia. Por eso no es una fe nuestra, es la fe de Jesús que nos da el Padre a través de él. No es nuestra justicia, es Cristo en nosotros, justicia nuestra. No es nuestra perfección, es Cristo perfecto. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y el único que alcanzó esa perfección en naturaleza humana, pecaminosa, fue Cristo Jesús, pero sin pecado. Hago la salvedad. Cristo Jesús. Y a través de él, su justicia,
nos alcanza diariamente. Y solo mediante su fe, la fe de Jesús, es que podemos recibir su justicia. El efecto de la justicia será la paz. Isaías 32, 17 y 18. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo. Esta mañana recibí una triste noticia. A una de nuestras hermanas de verdad presente, había un mal tiempo, y ella vive rodeada de árboles y por la ley, esto fue en Estados Unidos, que protege los árboles, pues no los puede cortar. Y uno de ellos, de la ventolina, el viento y todo, ese árbol se derrumbó y fue a parar a la casa de ella. Y el árbol cayó justamente al lado de ella. La justicia de Cristo la protegió. No le pasó absolutamente nada. Destruyó todo lo material, pero a su hija estuvo protegida gracias a la justicia de Cristo Jesús. Caerán a tu lado 1000 y 10.000, pero a ti no llegará. Usted y yo podemos estar confiados en la justicia de Cristo y tenemos que reclamar cada segundo, estar vestidos de la justicia de Cristo. Él es nuestra justicia. Él es el todo en nuestra vida. La justicia es liberación de la desobediencia a la ley, y esa es la definición del reposo espiritual, perfecta liberación de todo pecado. De todo pecado. Mientras continuemos en pecado, no tenemos la justicia de Cristo. Cristo no mora en nosotros, porque es que Dios no puede estar donde está el pecado. Dios no puede morar en un cuerpo humano que, aunque diga que cree en Cristo, pero practica ciertas cosas del pecado. Mentimos, miramos mal, aborrecemos al vecino, aborrecemos a algún miembro de la familia. Eso es pecado. Tenemos que amar a todo el mundo. Amar. El testigo fiel, a través de su sierva, la señora White, escribió que el sábado nos presenta a Cristo como santificador tanto como creador. Diles también mi sábado, que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Yahweh, que los santifico. Ezequiel 20:12. Es decir, que los hace santos. Entonces el sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos. El sábado nos lleva en él la santificación de Cristo. No solamente bendijo el séptimo día, sino que lo santificó a fin de que la presencia de Dios pudiera morar en nosotros. O sea, la presencia de Cristo hace santo al pecador. Y su continua presencia es la que nos santifica, es la presencia de Cristo en nosotros. No es otro ser. 1 Corintios 1:30. Porque Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, santificación, justificación y redención. Todo lo encontramos en Cristo. Cristo. Ya que el reposo del sábado es la culminación del pacto eterno, del evangelio que consiste en Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No hay otro ser. Cristo en mí y en usted es nuestra esperanza de gloria. Las buenas nuevas del evangelio consisten en que todo lo que está encerrado en Cristo viene a ser nuestra experiencia cuando Cristo está en vosotros. Si usted le pide al Padre otra persona u otra cosa, tenga cuidado. Tenga cuidado. Tenemos que pedir a Cristo que venga a morar en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, y el Cristo en nosotros nos hace participantes de la naturaleza divina.
Alabado sea su nombre. Los creyentes encontramos en Cristo la presencia de Dios Padre que nos santifica al morar en nosotros. Escrito está, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Entonces esto es mucho más allá. Viene Cristo y viene el Padre a morar en nosotros. Alabado sea el nombre del Padre. Juan 14:23. Y nada más mencionan a dos, Cristo y el Padre. Y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios, o sea el Padre, permanece en él y él en Dios. 1 Juan 4:15. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 2 Corintios 6:16. Podemos ver pues que el sábado es la señal divina de una obra terminada. Es la señal de su obra completa en la creación y es la señal de su obra completa en la segunda creación, en el madero. Hay otras versiones que dicen en la cruz. Pero la versión de 1909, Reina Valera, dice en el madero. E.J. Waggoner escribió, el poder que se necesitó para crear el mundo y todas las cosas que hay en él, el poder que mantiene a todas las cosas en existencia, es el poder que salva a aquellos que confían en él. Tal es el poder del madero. Pero ser hecho justo, correcto, implica necesariamente la muerte del yo. No podemos morir al yo por nosotros mismos. Pero también hay unas buenas nuevas. Con Cristo estoy juntamente en el madero. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. A través del sábado, sabemos que la presencia de Cristo hace santo al que se entrega a él. Es decir, lo convierte en justo. Y la continua presencia de Cristo morando en nosotros completa y mantiene la santificación. O sea que donde está Cristo no hay pecado. Waggoner comentó que la justificación es el estado más elevado en que el hombre puede estar en esta tierra. Y que la santificación no es más que esa misma justificación avanzando en el tiempo. La justicia de Cristo trae reposo. La justicia de Cristo trae el sábado. La santificación es la manifestación de la completa obra de Cristo en el individuo. El reposo es lo que suele seguir a una obra terminada. Así es también como el reposo espiritual sigue a una obra espiritual completa. La imagen de Cristo se forma plenamente en el creyente, de forma que cuando Dios mira al creyente, ve su propio reflejo, el de su Hijo. Porque así dijo Yahweh el Señor, el Santo de Israel, en descanso y reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Así veis que cuando Dios estableció el sábado, había puesto ya toda la creación ante el hombre, de forma que éste podía ver a Dios en la creación. Pero el Señor quería acercarse más que eso al hombre. El hombre podía estudiar la creación y adquirir un conocimiento acerca de Dios. Pero Dios quería que lo conociera, abro paréntesis, aún en mayor profundidad, cierro paréntesis, en la creación. El hombre podría conocer acerca de Dios en el sábado, conocería a Dios, ya que para aquel que lo guarda en verdad, el sábado trae la presencia viviente, la presencia santificadora de Jesucristo. Termino con este pasaje. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Descansaremos
El sábado, al contar con la presencia de Cristo, ese día, en nuestros corazones y en nuestro medio, es el único día que la presencia del Padre y del Hijo se hacen tan manifiesta, porque es un día especial para Él. De ahí los demás días de la semana no contemplan esto. Pues, en los días de la semana tenemos a Cristo morando en nosotros, pero esa presencia tan especial que tiene el sábado y que jamás la va a tener ningún día de la semana, haga el mundo lo que quiera hacer, haga la bestia lo que quiera hacer. Decir que ellos pasaron la santidad del sábado al primer día de la semana, esa es mentira del enemigo. Nadie, ningún ser humano está autorizado, ni lo va a hacer, porque es que esto es de Dios. Usted no puede tomar algo de Dios, ni un consejo de iglesia mundial. Nadie puede hacer eso. El sábado es un día especial, mis amados hermanos. Y solo los fieles que hayamos aprendido a observarlo, a guardarlo, a respetarlo, a encontrarnos con nuestro Creador y Redentor cada 7 días, cada sábado, literal, estaremos preparados para descansar ese día y adorar a nuestro Redentor y Creador, Cristo Jesús, por toda la eternidad, cuando Él venga por segunda vez por usted y por mí. Y Él nos invita en esta noche, y por eso nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo es la experiencia sublime de este santo día, porque Él es el dueño, autor de este santo día, el santo sábado. Oremos. Amante Padre, gracias te damos por tu amor, tu justicia hacia cada uno de nosotros. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias porque Él es nuestro mediador. Y gracias por el santo sábado. Señor, llénanos de Jesús para guardar este día como tú quieres que lo guardemos. Gracias por amarnos y gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén.